Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Disculpen, no tengo el micrófono, lo dejé, pero no quiero dejar de grabarles. Hoy voy a hablar de algunas cositas como vieron en la miniatura, cositas que para mí son importantes decirlas. Son importantes porque este tipo de temas que uno toca, sobre todo yo en estos videos que estoy haciendo, ayuda a las personas a reflexionar, a conocer y a darse cuenta de la poca importancia que le damos a algunas cosas tan sencillas y tan básicas, pero que las tenemos ahí y sin embargo existen personas que no pueden llegarle a esas cosas tan sencillas y tan básicas, ¿no? Entonces el video de hoy es para esto. Voy a darte a conocer algunos de los lujos que yo, siendo médico en México, me puedo dar ahora, cosa que no podía cuando estaba en mi país. ¿Qué cosas son? Miren, no les estoy hablando, que tampoco las pude hacer en mi país, lo que te voy a decir. O sea, montar un yate o un jet privado, o quizás ir a restaurantes de famosos o restaurantes caros donde hay comidas caras, o quizás hoteles donde me pueda quedar una estadía ahí por ciertos días, ¿no? O sea, no te estoy hablando de ese tipo de lujos. Existen en mi país profesiones sencillas como la construcción, choferes o incluso guardias que ganan más que un médico al mes. Increíble, pero cierto. Entonces yo no vengo a hablarte de esos lujos, o sea, los lujos de ir a hoteles, restaurantes caros, costosos, no. O dar viajes costosos por el mundo. Yo vengo a hablarte de lujos de cosas sencillas, sencillas que para nosotros son un gran alivio. Porque como dije una vez en un vídeo, que tú puedes ser muy buen constructor, puedes ser muy buen albañil, pero si no tienes con qué trabajar, pues entonces no te sirve de nada, tus conocimientos no sirven. Así pasan con los médicos. Si el médico no tiene con qué trabajar, pues sus conocimientos y sus estudios, sus años de arduos estudios, no sirven de nada. Pues vamos a comenzar el vídeo, pero no sin antes decirle, por favor, apóyame reproduciendo los anuncios, el que pueda, si no, no pasa nada. Y lo segundo, si te vas a suscribir, vaya donde está la campanita, donde dice suscribirse. Tocas ahí y te va a aparecer una palabra que dice suscrito. Pero no puedes dejarlo así ya. Tienes que volver a tocar ahí y entonces cuando tocas esa campanita te salen 4 palabras. La primera dice todas, la segunda dice personalizadas, la otra dice ninguna y la otra dice anular. ¿Qué significa? La primera, que es todas, si usted toca ahí, todas las notificaciones de todos los videos del youtuber que te interese te van a llegar. Entonces, sin más preámbulos, pasemos al vídeo porque quiero compartir esta experiencia y compartir esto que les voy a decir hoy con todos ustedes para que aprendamos a valorar lo que tenemos, porque existen personas que no tienen algo tan básico, ¿ok? Lo primero de lo que pudiera hablarles en este momento de que para mí sería un lujo y para cualquier médico en Cuba sería un lujo es esto que estoy portando. O sea, la bata. Bueno, el pijama también. O sea, lo que ustedes le dicen Filipinas acá en México, nosotros decimos pijamita de hacer guardias. Pero bueno, voy a hablarles nada más de esto, de las batas médicas. Esta cosita tan linda, blanca, que da tremendo porte y aspecto a un médico, ¿no? Bueno, esto para conseguirlo en Cuba es realmente un lujo. Cuando yo me gradué, les voy a poner o sea, les voy a decir lo que es un lujo, pero contándoles con historias para que vean por qué digo que realmente es un lujo. Cuando yo me gradué, de hecho, cuando la mayoría de los médicos se gradúan, todos nos dan una batica, o sea, una bata, una bata para trabajar. Yo me recuerdo que a mí me dieron una feísima, pero bueno, nos la dieron, pero no es gratis, o sea, tú pagas, no es muy costosa tampoco. Solo te dan una porque no hay más. Y cuando yo me gradué fue el primer año que graduaron en masividad de médicos. Masividad con el objetivo claro de exportar más comisiones médicas, ¿no? Y más entrada de dinero entonces al país. Mi año fue de una gran cantidad de personas, muchos, y habían pocas batas. Otros años, por ejemplo, les vendían hasta 2. En el año mío solo vendieron una, no había para más. Entonces, yo tenía mi batica que realmente la arreglé, pero no me gustaba mucho. Y había un muchacho por allá donde yo vivo, en el pueblo mío, que en el trabajo que él estaba, geominera se llama, es de conseguir minerales, hacer cal, la cal que se usa para incluso para las termoeléctricas, ¿no? Bueno, ese muchacho me consigue algunas batas porque las cocineras que trabajaban le daban batas parecidas a las de médico, batas mangas largas y todo, literal. Yo me ponía esa bata y era una bata de médico. Entonces las cocineras de esa empresa tenían batas, los médicos no tenían batas. Entonces él me consigue alrededor de 2 o 3 baticas más. Yo se lo agradecí en el alma, porque esa sí me gustaba. No era una tela buena. Miren, esto es una tela buena. Déjenme enseñarles para que vean. Esto es una tela buena. O sea, gorda.
La bata que él me consiguió eran telas muy finitas, o sea, pero a mí me gustaba. Para mí eso era una tela especial. No conocía lo que era la calidad. Entonces él me consigue eso y con eso yo pude estar trabajando varias veces, porque en Cuba se suda mucho. Al sudarse hay mucho polvo porque las carreteras están hechas leña, como decimos en mi país, cuando algo no sirve, está mal. Entonces los carros pasaban, levantaban polvo, más el sudor, porque en Cuba simplemente con estar de pie en un lado donde hace resplandor, sudas. Es un calor húmedo. Entonces el sudor más el polvo que levantan los carros de la carretera, entonces hace que se ensucie con facilidad estas cositas blanquitas lindas que ustedes ven. Entonces se me ensuciaban mucho. Entonces yo tenía 3 o 4, o sea, 2, 3, 4 para toda la semana y me daba bien, bien, bien. Y mi mamá no tenía que pasar tanto estrés lavándola. Además que al lavarla, por ser una tela fina, se rompía con facilidad, imagínense. Bueno, gracias a Dios, yo tenía mis baticas. Al menos creo que llegué a tener hasta una para cada día. En el otro año que se gradúan, la generación anterior a mí, me recuerdo que ese año ya no había batas para darle a los médicos. O sea, ni vendidas, no tenían. Y el muchacho me pregunta, uno que trabajó al lado mío en mi consultorio, y me dice, oye, ¿tú me podrás prestar una de tus batas para yo hacer mi graduación? O sea, en Cuba te gradúas cuando te dan tu título y te dan una batica. O sea, tú tienes que ir con la bata esa que te están dando para la graduación, porque te estás graduando de médico. No había batas para darles. ¿Qué les dijeron? Que trataran de conseguir alguna bata con algún amigo o algo así para entonces hacer su graduación. Ese muchacho me tuvo que pedir a mí una bata. Yo, lógico, le presté la mejor cita que tenía. Y con esa bata el muchacho se presentó a su graduación. Para que vean, el pobre, bueno, que pobres éramos todos. Pero bueno, él se pudo graduar con una bata mía. Yo creo que al final me fui, no sé si le regalé mis batas, pero bueno, él le tuvo que prestar la batica. Entonces, llegar acá, yo traje mis baticas de Cuba para no tener que gastar, ¿no? Pensando yo que costaran mucho. Y yo, mientras estuve en Abasolo trabajando allá en Tamaulipas, yo usé mis baticas, las que traje de Cuba. Esas baticas que por decirte estaban con tela mala. Pero como era de noche nada más, era unas horitas y ya, pues entonces yo no me preocupaba por comprarme otra. Al irme, entonces yo venir para acá, yo no tenía bata porque eso lo dejé allá. Y como ya estaban viejitas, o sea, ya tenía años, yo dije, no, no, ¿para qué voy a seguir con eso? Total, me las compro quizás en alguna tienda. Y en efecto, cuando voy a Mercado Libre, había la posibilidad de que usted cogiera su bata así, les muestro. Miren, así. O sea, de que tú puedas abrocharla. Lo ideal sería que no esté abrochadita para cuando tú vayas a hacer alguna maniobra o examen físico de algún paciente, no te ale, ¿no? O sea, no te dé dificultad la bata para que te puedas mover bien, ¿no? Entonces, pero a mí siempre me ha gustado esto. Yo veía a un muchacho que tenía los puñitos así y a mí me gustaba. Porque, por ejemplo, cuando vas a escribir o algo así, no te molesta. Ahora, si vas a hacer un proceder, me la quito. Entonces, yo podía aquí conseguir las batas que yo quisiera. Y no estaban caras, pero es una bata de calidad. Me costó creo unos 200 pesos, que viene siendo más o menos como unos 10, 11 dólares por ahí, más o menos. Entonces, a mí me costó 200 pesos aquí. Y yo dije, miren qué calidad, qué diferencia. Cuando la mía no la encontrabas y era una calidad malita. Pero no me quejo. Pero entonces, para mí esto es un lujo. O sea, poder escoger tu bata, la forma que quieras y la calidad que quieras. Lo segundo, que es un lujo tenerlo allá. Bueno, no, cuando te gradúas tienden a darte esto, miren. Esto que ustedes ven acá, se llama esfigmo, que es como se llama, o bauma, acá en México le llaman bauma. Yo vine a aprender que también se le decía bauma acá. Pero bueno, se le dice también esfigmomanómetro. Pues entonces, esto te lo dan junto con tu batica. Cuando se graduó Nola, mi esposa, yo creo que ya cuando eso ya no había esfigmo para darle. Ellos tuvieron que buscarse uno. Pero te lo daban para cuando empezaran el consultorio. Claro, esta bolsita tiene calidad. Esta bolsita tiene calidad, ¿no? O sea, no se rompe fácilmente. La bolsita que te dan allá, no estoy criticando, era una bolsita que se rompe a medida que va pasando el tiempo. Mientras más lo abres y cierras, más fácil se rompe. Pero, bueno, te dan uno. Y el esteto era un esteto malito. Un esteto que no escuchabas bien. Malito por eso, porque no escuchas bien. Unas mangueritas gordas. Sin embargo, con el tiempo, a mí alguien me regaló uno parecido a este, allá en Cuba. Delgadito así, esto se escucha que es perfecto. Hay una marca de estetos que se llama Liebmann, que eso es una delicia escuchar el corazón, los latidos y los ruidos pulmonares, o sea, el murmullo vesicular respiratorio, que es los ruiditos que hace el pulmón cuando respiras o cuando tienes alguna enfermedad que se oye diferente, ¿no? Esto se oye súper bien, pero con el Liebmann, que es la marca mejor creo que existe, de estetos, disculpen, estetoscopio, que es como se llama. Ay no, eso es una delicia, eso escuchas con un silencio, ¿cómo decirles? Ambiental, pero escuchas todo lo que necesitas escuchar ahí súper, súper bien. Es como los micrófonos que se oyen
la voz, que es lo que necesitas, y el ruido ambiental se opaca. Así pasa con los estetos estos. Y este no estaba mal. A mí me consiguieron uno finitico y bueno, ese fue el que yo usaba ahí, súper bien. De hecho, había unos que tenían doble manguera, que se los mandaban del extranjero, algunos compañeros, y tú lo veías a ellos que ellos decían, no, el mejor esteto. Mentira, aquello no servía para nada. Literalmente no escuchabas casi nada. Muy lindo, muy sofisticado, pero no se escuchaba nada. Sin embargo, yo venía con mi estetico flaco, mi chumichu, como decimos allá, y metía, y ahí escuchaba el crepitante, escuchaba el ruido. Y yo le decía, ven, con tu esteto, ponlo aquí, mira si lo escucha, y no se escuchaba. Y sin embargo, con el mío, flaquitico, chiquitico, pobretico, no, pobrecito, él se escuchaba muy bien. Ese esteto yo lo traje para acá. Aquí se me dañó un poco cuando estaba en Tamaulipas, y me recuerdo que un médico mexicano me resuelve uno que tenía en negro, que no lo usaba, y era así flaquito, delgadito. Y le dije, si es delgadito te lo voy a agradecer, porque se escucha muy bien. Y en efecto me consiguió uno delgadito y gracias a él resolví. Porque no sabía cómo se manejaba acá en México conseguir estas cosas. Después me di cuenta que existían aplicaciones online, desconocimiento porque nosotros donde vivimos eso no existe, en Cuba no existen aplicaciones online, o sea, sobre todo para comprar cosas médicas. Y esto es algo que, por ejemplo, en mi país no lo encuentras con facilidad. Ya les digo, no lo daban cuando nos graduamos. Pero pasa una cosa que a todos no. Por ejemplo, ya les digo, el año de Nora a mi esposa no les dieron. Eso es lo único que tienes para todos los años. O sea, hasta que se te rompa, si se rompe tienes que comprarte otro. ¿Cómo lo compras? A alguien del exterior que te lo venda. O a alguien que se lo mandaron, pero que no es médico y lo quiere vender. Pero es súper costoso. Imagínense, el mío no se llegó a romper, yo lo usaba. En los consultorios antes, donde yo trabajaba, el mismo estado ponía un firmo. Pero ese firmo estaba casi siempre roto. Entonces tenías que usar el tuyo. Entonces muchos pacientes, a veces los pacientes no se acordaban de su presión, pero cuando pasaban por el frente del consultorio, ellos, ay, dame la presión. Y ay, a veces venían por una receta, pero no necesitaban medirse la presión. Y entonces tú estabas adelantando papeles, porque se hacen muchos papeles en los consultorios en Cuba, para meter mentiras. Pero no vamos a hablar de eso aquí. Entonces, haciendo papeles, apurado porque te iban a revisar esos papeles, y venía el paciente a pedirme una recetica, yo le hacía la receta rápido para que se fuera, para que siguiera, para no demorarlo a él, para no hacerlo esperar por gusto. Y veía el estético de la firma y decía, ay, ¿me puedes medir la presión? Decía, ¿en serio? Entonces, de tanto usarlo, corría el riesgo de que se echara a perder más rápido el efismo o el esteto, porque también se les pierde estas cositas y ya no sirven. O que se rompa, o que ya no enganchen acá, bueno, cosas así. O que el diafragma, que es esto de acá, se rompa. O sea, este plástico se rompa y no vas a escuchar nada. Y lo otro, que esto pierda la pegatina a la hora de pegarse, o que se ponche la goma, porque por dentro es como una goma. Bueno, entonces uno cuidaba su efismo porque cuando ibas a hacer las guardias, a veces en el hospital no había un efismo, entonces tenías que llevar el tuyo. Y si te llegaba una emergencia, tenías que trabajar con el tuyo. Entonces, tenerlo en el consultorio, que para cada 5 minutos llegaba alguien y quería medirse la presión, simplemente por verlo, porque no era que tenían nada, simplemente que lo veían y decía, mídemelo. Entonces yo decía, bueno, yo guardo el mío en mi mochila para cuando tenga la guardia, que allí sí es necesario, porque si viene una emergencia, ¿cómo vas a ayudar al paciente? Entonces tenías que cuidar tu esteto y tu esfigmo. Pero entonces allá no lo daban. A veces lo ponían en el cuerpo de guardia y como es tan necesario, porque en Cuba hay mucha hipertensión, de hecho, mucho más que quizás otra enfermedad, las personas a veces le ponían un efismo allí para trabajar y le ponen un folio, por ejemplo, unos numeritos, pero es porque es medio básico de la institución, o sea que eso entra parte, forma parte del cuerpo de guardia. Van a ver, no sé, 3 sillas, un buró y un esteto y un efismo, todo tiene un numerito. Para cuando ellos hagan una revisión a final de mes digan, el número 15 es el buró, está el buró. El número 16 es tal cosa, está. Y el número 17 es el esteto y el número 18 es el efismo, está. O sea, ahí entonces todo está y por tanto todo bien. Si no, había que pagar ese esteto. Entonces, habían pacientes, incluso mismo personal, que no tenía esto, enfermeras o quizás médicos, y se llevaban el esteto y el efismo. Eso en Cuba se perdía. Ya te digo, aquí lo tenía, pero era súper costoso. Y no es fácil como acá, que aquí cualquiera puede tener esto. Esto es un lujo que lo tenga. Porque ustedes saben cuántas personas hay enfermas en el mundo que necesitan a veces medirse la presión y no tienen que ser hipertenso y necesitan nada más con checarte. Bueno, imagínense. Entonces esto es un lujo. Yo este lujo me lo pude dar aquí. Yo no podía en Cuba hacer eso. Yo mío lo tenía que cuidar hasta lo último. De hecho, mi madre es hipertensa, mi abuela es hipertensa. Si a mí se me dañaba mi esteto y mi efismo, ¿con qué les medía la presión después? Tenía que estar pidiendo a otras personas cuando yo tengo uno personal. Entonces para mí esto es un lujo. Yo les compré uno a mis padres, les mandé uno para allá, a cada uno, a mi abuela y a mi mamá. Y el mío está aquí personalmente. Entonces esto para mí es un lujo, pero no ese. Este otro equipito. Miren, esto es para hacer
pruebas de azúcar, o sea, un glucómetro para medir azúcar. Eso es un lujo. Eso en Cuba todos no lo tienen. En Cuba vendían una fecha, una racha, vamos a decir así, disculpen, que vendieron muchos glucómetros en una cajita azul, muy buenos, muy buenos. Entonces, como era la única marca, era fácil, por ejemplo, que si se te acababan las tiras, tú le pidieras a otro, oye, me puedes regalar una tira porque ya se me acabó y necesito medirme el azúcar. Era fácil. ¿Por qué? Porque como era la misma marca, todos tenían prácticamente el mismo glucómetro. Acá no, aquí existen 70.000 marcas y si se te daña o se te acaba la pila, batería, o si se te acaban las tiras, tienes que volver a comprar por la tira, pero de la misma marca. Pero todavía te sigue sirviendo esto. Pero tienes que obligatoriamente, cuando compras una marca, comprar lo mismo, pero de esa marca. Allá no, allá todo el mundo se ayudaba con eso porque era lo mismo. Pero ya eso se ha perdido. Ya casi nadie tiene tiras, ya casi nadie tiene glucómetro, casi nadie tiene nada. Entonces, hay diabéticos que ustedes lo ven y no saben ni cómo está su azúcar. Esto es un lujo que lo tengan ahí en mi país. Y sin embargo, aquí cualquiera, no tiene ni que ser médico, puede coger y entrar a la aplicación, comprarse uno para tenerlo. Entonces, estos son lujos. Lujos que en mi país nadie se puede dar, y mucho menos un médico. Tercer lujo. Y no se me echen a reír. Miren, guantes. Miren, no les estoy tomando el pelo, no me estoy burlando de ustedes, les estoy hablando en serio. Tener guantes en consulta o tener guantes cuando vayas a suturar o a curar a un paciente. No hay guantes en Cuba. Vas a hacer una cura, vas a hacer una sutura y vas a encontrar guantes. Y tú dices, entonces sí hay, pero no, espérense, porque eso no es lo bueno. Lo bueno es que, por ejemplo, así en nailitos existen muy pocos. No sé si ahora habrán llevado, pero cuando yo trabajé, que todavía no estaba tan malo, y ahora la situación está pésima, cada día que pasa se va poniendo peor, y más en el sector de la salud. Un guante. Yo ahora mismo, si existe una caja de guantes, así, yo cojo mis guantes, no sé, voy a hacer una sutura o una cura de un paciente y terminé con el guante. Yo no puedo desechar ese guante, o sea, no lo puedo botar en el latón de la basura. No, existen unas cositas que se llaman riñoneras o unos pozuelitos, a ver cómo le dicen, como unos carteritos, no sé ni cómo se llama eso, pero eran vasijas, vasijas que ellos ponían, no eran médicas, porque está la riñonera, que sí es una vasija médica, pero está lo otro, que eran como unas vasijas que ponían ellos, redondas, con una tapita puesto por ellos allí, con el objetivo de cuando tú quitaras tus guantes, no los desecharas. Usted va a coger y va a echar ahí esos guantes que usó. ¿Por qué? Porque esos guantes después los esterilizaban y los metían en talco y los envolvían en papel, que era papel cartucho, que le decimos nosotros, que es un papel carmelita que se usa mucho. Si encuentro una foto por aquí se las dejaré. Que se usa mucho en los hospitales, ¿no? Un papel que es carmelita. Bueno, en Cuba se hace eso. O sea, se usa el guante, disculpen, usted lo desecha, normalmente en estos países, allá no se desecha. Allá tiene que, por favor, echarlo en la vasija que está destinada para los guantes, para después reciclarlo. Entonces, es posible que ustedes estén haciendo una cura, pero con un guante que fue reciclado. Claro está, si un guante que está dañadito, ya se lo puedes desechar, ¿no? Completamente. Porque había algunos que a la hora de ponértelos se rompían y por tanto, ese cuando termines, por favor, deséchalo. O lo contrario, pasaba una cosa, que ya se ha usado tantas veces, se ha reciclado tantas veces, que una vez que te lo ibas a poner, se rompía el guante. Tenías que volver a coger otro de esos desechables, de esos reusables. Entonces, cuando te lo ibas a poner, bueno, este aguantó. Quiere decir entonces que no se ha usado tanto. Así que imagínense cómo está. Entonces, yo les puedo decir que esto realmente ahora, en mi país, es un lujo tener guantes, o sea, de que vayan a hacer una consulta. Para nadie es un secreto, y les ha pasado que cuando vayan a un médico, el médico lo va a hacer cualquier tipo de examen y se pone un par de guantes. A veces hay procederes que no lo requieren, porque por ejemplo, si yo le voy a usted a auscultar, o sea, a oír sus pulmoncitos o su corazón, no requiere un par de guantes. Pero existen procederes que sí. Por ejemplo, cuando voy a tocar alguna lesión, o cuando voy a curar alguna lesión, cuando voy a suturar o hacer otro procedimiento que requiera contacto con secreciones, incluso sangre. ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo yo, pero te estoy protegiendo a ti de infectártelo. Porque si tienes una herida, no está infectada, y yo con mis manos, y no tienes ninguna enfermedad tú, no corro riesgo de enfermarme yo, pero sí corro riesgo de infectarte a ti la herida simplemente con mis manos porque creo que están limpias. Por tanto, esto protege al médico y protege al paciente. Esto, tenerlo en Cuba, así de coger, usarlo y desecharlo, es un lujo. Y créanme, no les estoy tomando el pelo, esto es un lujo. Imagínense entonces que usted usa y en vez de botar para acá, tenga que echarlo en otra parte para que se vuelva a reciclar, para esterilizarlos. Si crees que eso era de risa, vamos a decirlo así, lo que no es ni de risa, lo que da es tristeza, da lástima, que ni los guantes se puedan desechar en mi país. Y sabiendo la posibilidad de infección que existe con reusar guantes
independientemente de que los hayan esterilizado, o el cuidado que tienes que tener para cuestiones de salud usando guantes, imagínense entonces. Pero si crees que eso es triste, que eso es gracioso, o no sé cómo lo hayas tomado, imagínense en esto. Miren, ¿qué ven ahí? Un termómetro de estos que son digitales. Los hay que son de mercurio, que es lo que usa la mayoría de las personas en Cuba. ¿Por qué les estoy enseñando esto y por qué les digo que es un lujo? Miren, en Cuba existe algo que se llama cuerpo de guardia. Usted entra a un policlínico, que es la atención primaria de salud, y yo creo que hay algo que está muy estructurado bien en mi país, que es la atención primaria de salud. Es algo que, por ejemplo, cuando yo choqué acá en México, me golpeó, o sea, no sabía, estaba desorientado porque existen muchos sistemas de salud acá, que si seguro, que si el bienestar, o sea, el bienestar, cosas así, y están las clínicas particulares. Entonces, yo eso a mí me chocó, porque allá estamos adaptados a un sistema que es atención primaria, secundaria y terciaria o grandes centros, ¿no? Y en el caso de la atención primaria incluye lo que es policlínico, o sea, como un hospital, pero más chiquito, que no incluye, algunos sí, no incluye, por ejemplo, a ver, ingreso de pacientes así con... Había un policlínico que sí. Los policlínicos municipales, que vienen siendo como un hospital más pequeño, sí incluían salas de ingreso de pacientes. Pero el mío era como un hospital, pero más chiquito. Tiene los consultorios que pertenecen a ese policlínico, pero separados, ¿no? Por la población, alejados. Acá los consultorios son particulares. Allá no. Allá los consultorios te ponen a ti a trabajar, pero es del Estado. O sea, yo atiendo una cierta población, 800 y pico de personas que son de mi población. Esas personas se pueden atender en cualquier consultorio, pero son mi responsabilidad. O sea, yo sé la historia clínica de ellos, yo tengo su historia clínica, yo sé qué medicamentos llevan o cosas así, porque yo conozco mi población. Aunque había personas de otra población que se atendían conmigo, pero ya yo me las conocía. Entonces, la atención primaria, existe algo que se llama, cuando usted entra al hospital, ahí está lo que es recursos humanos, ahí está una oficina que es para eso, está la oficina del director, del vicedirector, que viene siendo el segundo, hay oficinas para la parte de la estomatología, oficinas para el psicólogo, oficinas para todo. Los únicos que no trabajamos directamente allí son los médicos que trabajan en consultorios, ¿no? Entonces, ahí existe una consulta que dice cuerpo de guardia. ¿Qué significa eso? Que ahí va a estar el médico que ese día está de guardia, que cualquier urgencia o cualquier paciente que vaya a atenderse directamente al hospital y no al consultorio va a ir allí. Pero casi siempre es para atender emergencias. Entonces, en ese cuerpo de guardia muchas veces no existía esto. Todos sabemos que algo muy frecuente es la fiebre. Fiebre de cualquier índole. Puede ser por un virus, por una bacteria, por lo que sea. Incluso había muchas personas que le da fiebre y no conocen la causa. O sea, le dio fiebre hoy y mañana no tienen nada. Son fiebres de origen idiopático, que no se conoce la causa y no pasa nada. Bueno, para tú comprobar si el paciente tiene fiebre o no, aquí está, necesitas esto. Muchas veces no había esto. Y cuando lo había, se perdían. ¿Por qué? Porque los mismos médicos, o las mismas enfermeras, o los mismos pacientes, se les olvidaba cuando se lo ponían y se llevaban el termómetro. Entonces, era una odisea para el médico porque ¿de qué forma yo voy a saber si el paciente tiene fiebre? ¿Cuánto tiene de fiebre? Para entonces saber qué dosis de medicamento le puedo poner. Entonces, imagínense, tengo fiebre y cómo yo lo compruebo si tiene fiebre o no. Porque tú me dices, tengo fiebre, pero yo tengo que ver si tienes o no. Porque quizás caminando bajo un poco esa temperatura y lo que tienes ahora es una febrícola y no necesita entonces que se administre medicamento, porque quizás caminando se puede bajar solita, porque la febrícola baja o sube. Entonces, ¿cómo yo lo identifico? Con esto. Y esto a veces no había. Entonces, ¿por qué le digo que es un lujo? Porque yo, mira, yo tengo mi termómetro. Y fácilmente aquí donde quiera, en cualquier farmacia usted encuentra un termómetro. Sin embargo, en mi país, en cualquier parte, ya no encuentras un termómetro. Antes, en las farmacias existía, ya no. Entonces, mi familia tiene, ¿pero por qué? Porque yo, gracias a ese lujo que me puedo dar en México, les mandé a ellos también termómetros. Le mandé incluso a la ex suegra mía, para que ustedes vean qué bueno yo soy. Bueno, ex suegra. Le mandé incluso a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana, mandé 3 para el hospital que yo trabajaba. Mira, hice algo bueno por ellos y sin embargo no me agradecieron. Ahora me cuento. Bueno, no importa. Bueno, yo les mandé 3 termómetros, además de otros medicamentos, pero les mandé termómetros para que no batallaran con eso, porque había uno. Y casi siempre eran los de mercurio. Y si se caían y se rompían, porque puede pasar, ¿no? A cualquiera le puede pasar. ¿Con qué medían la temperatura? Pues no tenían. Entonces yo les mandé de estos digitales para allá. Entonces esto para mí es un lujo. Miren, esto que te lo puedes comprar es un lujo en mi país. No, y esto sí es un lujazo. Como decimos en mi país, perro lujazo. Perro a veces lo usamos quizás en forma grotesca, grosera, para decirle a alguien, pero como te digo, perro
oh, qué perra chancleta, o no, está perro, es como que, oh, grande, ¿no? Exagerado. Le digo, esto sí es un perro lujazo. Imagínense tener un oxímetro. Esto es algo muy necesario y que de forma rápida nos orienta a nosotros cómo la persona está saturando o cómo está su frecuencia cardíaca. Y por ahí más o menos uno recibe una orientación y al médico le permite actuar de forma rápida, porque cuando es una emergencia, mira, estoy en frecuencia cardíaca con 100, 108, de ese porque estoy hablando. Pero bueno, y una saturación de oxígeno en 98, estoy bien. Entonces, a veces llegaban emergencias y simplemente con ponerle esto ya te das cuenta si el paciente estaba bien o estaba mal, o sea, en qué estado estaba. Y esto permite actuar o qué medicamentos poner. Esto no es frecuente tenerlo allá. Cuando esto empezó a existir, el oxímetro, quizás existía mucho tiempo, hacía rato, pero en mi país, como todo llega retrasado, retardado, ¿no? Bueno, esto empezó a llegar, yo creo que después de la COVID, más o menos, imagínense. Quizás existían algunas personas que lo tenían, pero era porque tenían familiares en el exterior. En mi caso, no. Entonces en el hospital habían puesto uno. O sea, donde tú trabajabas te ponían uno para el que lo quería usar. Después empezó a batallar el tema de las baterías o las pilas, como decimos nosotros, porque no habían pilas para ponerle, imagínense. Pero bueno, entonces empezaron a haber médicos que empezaron a comprarse o que les empezaron a mandar algún oxímetro. Cuando esto empezó ese auge, yo me recuerdo que los empezaron a vender a 5.000 pesos y yo estaba cobrando 5.560 pesos, que vienen siendo unos 500 pesos mexicanos, más o menos lo que yo cobraba. No, eso es mucho ya, porque a veces yo cobraba hasta 10.000 pesos porque hacía muchas guardias, ya las guardias sí te las pagan. Entonces yo metía a veces en 10.000 pesos al mes, pero porque hacía varias guardias, porque las nocturnidades las pagaba. Pero si yo no hacía nocturnidades, me quedaba en 5.600 y pico de pesos, porque era el salario básico. Ya después me aumentaba en otras cosas, en guardias, porque ya no te proceder y eso, allá no se cobra nada de eso porque es ilegal. Tú trabajas para el Estado y todo es gratis, supuestamente. Pero yo solo cobraba mi salario mensual, 5.600, 5.500, no me acuerdo, 5.560. Exacto, eso era. Entonces, cuando yo todavía no hacía guardias y cobraba 5.600, 5.500, disculpe, una muchacha vendiéndolos a 5.000 pesos, así, con esa cara pelada, con esa cara así, a decirme 5.000 pesos. Yo con mi salario de un mes, yo lo voy a gastar en esto. Por lo tanto, yo no me daba este lujazo de tener mi oxímetro, no. Y cuando yo llegué aquí, que yo vi que en Chain, en Temu, usted, por 100 y pico pesos, yo no sé ni cuánto cuesta esto. Yo creo que me costó 100 y pico. Y es de Temu, de Chain, de los chips, que me salió muy bueno. Y yo me recuerdo que yo dije cuando aquello, 5.000 pesos por esto. Es necesario, pero tengo que seguir como estoy. Al tanteo, a aplicar mis conocimientos, lo veo mal, frecuencia cardíaca, ¿cuánto está? Ah, tanto, con mi cogiendo ahí el tacto, o ocultando, revisando, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle esto. Entonces tenía que pasar el trabajo de buscar, por ejemplo, cómo estaba el paciente rápido, sí, una orientación rápida, ¿no? Y yo decía, Dios mío, 5.000 pesos, mi salario en esta cosa tan pequeña. Imagínense, ahora deben estar peor, no sé en cuánto están ahora. Pero cuando aquello estaban en 5.000. Y ahora no, ahora deben estar peor, imagínense. Entonces, esto es un lujazo que yo solo me pude dar acá. Yo en Cuba nunca tuve un oxímetro. Aquí, esto lo pude tener. Increíble, ¿eh? Pues imagínense entonces, cuando ustedes quieran ver un feliz un médico, regalen material de médico, que eso a él le va a encantar. Lo otro que sí ya esto es, mira, miren esto, son los abatelenguas. Acá en México se dice abatelenguas, pues si algún cubano me está viendo, para que sepa, abate lenguas, o sea, de abatir la lengua, ¿no? Me imagino. De hecho dice abatelenguas de madera, creo que dice abatelenguas de madera. Allá nosotros decimos depresor, un depresor. De hecho busca así en Google y aparecen los depresores de lengua, ¿no? Esto lo usaban mucho los médicos, mucho. Esto no, había, dentro de lo poco que había, esto sí, esto casi siempre. Pero igual tenías que guardar porque a veces perdían y no tenías con qué deprimir. Pero bueno, con una cuchara se puede hacer también. Pero esto por lo menos había. Esto no se los quiero mostrar. ¿Qué quiero mostrarles? Miren. Miren, yo, comprándome estas cosas, miren. Estos son Punzo Cats. Creo que le dicen acá así. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, el otro día lo leí, creo que decía Punzocat. Entonces, así tú lo tienes que buscar porque yo puse catéter o bránula y también existe ese nombre, catéter o bránula, que es como lo llamamos allá. Pero aquí tenía para buscarlos en Mercado Libre, Punzocat, creo que lo puse así mismo y aparecieron. Aquí todos los calibres que tú quieras en esa aplicación. Pero no solo eso, encontrabas también esto que está por acá, que esto sí está en una guía, que no saben, no se ve. Miren, suturas.
de poliéster. Miren, o sea, suturas. ¿Tú sabes cuántos pacientes hubo que remitir a veces por heridas sencillas? Bueno, sencillas, pero a veces eran grandes, pero que sencillas me refiero que eran fáciles de suturar. Que hubo que remitir para la provincia, o sea, para un hospital más grande, porque no había suturas. Al no haber, entonces, el paciente la herida, como eran grandes, no podía quedarse así. Porque entonces la cicatrización, o sea, que esa herida cierre más rápido, va a demorar. Había que remitir al paciente. O sea, a esa hora, buscar un carro de apoyo, porque ponían carros de apoyo, un jeep o un taxi, para que apoyara al hospital para cosas que no necesitaran una ambulancia, o sea, un traslado de una ambulancia, como por ejemplo heridas sencillas, pero que no hay para suturarlas, o una fractura de brazo, de fémur, que no necesita una ambulancia, que puede trasladarse bien en otro carro, lo ponían para apoyar al hospital. Y entonces, cuando era una herida muy grande, no, ahí sí tenías que llamar a la ambulancia. Entonces, no había ni suturas, aunque sea. Y sabemos que esto ayuda a calmar el sangramiento, porque tú estás punzando, ¿no? O sea, disculpen, estás cerrando esa herida. Y eso es una de las formas de calmar sangramiento. Eso a veces no había. De hecho, Nora tiene varias historias de pacientes que ella tuvo que remitir por una herida sencilla. Incluso tuvo un paciente que le dijo, tengo que remitirte, o sea, referirte a otro hospital. Imagínense que nosotros vivíamos, yo por lo menos vivo en un pueblo, vivía en un pueblo que estaba a 2 horas de la provincia. O sea, tenía que echarte 2 horas para ir a darte 2 punticos y después regresar. Imagínense, ¿y después regresar en qué? Porque el carro te dejaba, pero no te esperaba. Tenía que ser muy consciente el chofer para decirte, dale, yo te espero, eso debe ser rápido. Entonces, imagínense, el paciente prefería, no, mira, no me voy. O, como le pasó a Nora, un paciente que se cortó, fue un dedo, y ella le dijo, o te mando para Pinar, y eso que San Luis a Pinar del Río está fácil, porque son media hora nada más, 30 minutos. Y cuando termines puedes ir a la terminal de ómnibus y allí vas a encontrar carros que salen para San Luis, pero un poquito costoso. Pero tienes transporte. Y ella le dijo, te suturo así, a sangre fría, o te vas. ¿Y qué dijo el Señor? Yo aguanto. Y aguantó el dolor, el Señor no gritó y ella lo suturó a sangre fría, porque no había sutura. Y miren, yo aquí comprando estas cositas, comprando esto. Esto a veces dejaban 2 o 3 para los muchachos. Para los niños que vinieran, como eran niños, es una emergencia, por tanto, a los niños sí. Y lo otro, esto. Esto habían a veces sí, yo rara vez batallé con esto. Esto a veces se usaban para las curas, para raspar alguna, no sé cómo decirle, pedacito de piel o alguna parte de piel que no, que era fácil de quitar a la hora de hacer la limpieza en las heridas. Esto ayudaba a retirar eso, ¿no? Entonces, esto a veces también fallaba, sobre todo en los salones de cirugía. Pero nosotros estábamos, como no se usaba mucho, entonces no tendría a fallar. Pero miren, yo lo que quiero darles a entender cómo es posible que yo me pueda dar estos lujos cuando no trabajo en un hospital, ¿no? En un consultorio sencillo, mira, si lo quiero lo tengo. No yo, cualquier persona. Lo otro que sí es un real lujazo, porque no es algo tan, bueno, es necesario porque yo no, o sea, me ha resuelto mucho. Es esto, miren, cuando yo, también me lo compré acá, también me lo compré. Cuando yo llegaba solo, había un muchacho, el mismo que me regaló el Fimo, el esteto, disculpe, que él tenía una cosa como esta. No me recuerdo el color que él tenía, creo que era negro. Pero esto, si pueden observar, se enciende una lucecita y se apaga. Eso me ayuda a mí a poder mirar por dentro o en la nariz. ¿Ok? Entonces, esto es como un equipo para otorrinos. Y si tú eres médico y te hace falta, porque a veces vienen otitis y no tienes que mandarlo al otorrino, yo la puedo atender. O algún cuerpo extraño atascado de la nariz, yo con esto reviso cómo está su nariz. O le está sangrando, reviso qué puede provocar ese sangramiento. Y después entonces reviso si necesita el paciente una referencia a otorrino. Entonces, esto sí fue más que un lujo, bueno, también es necesidad, pero yo en Cuba rara vez trabajaba con esto. Más o menos ahí el tanteo, mirar ahí, abrir, hacerle maniobras y por la clínica detectar que tenía una otitis. No, por ejemplo, como aquí, que vine a ver otitis de verdad, o sea, el hongo, como ves, parece como una telaraña así allá atrás, así que lo he visto, que lindo, lindo. Les digo lindo porque nunca lo había visto. Yo lo vine a ver acá por estos aparaticos. Y yo dije, pues yo tengo que comprarme mi aparatico. Esto es un lujo porque yo ya no podía. Entonces esto trae sus copitas, no sé ni cómo se le llama esto. Eso se engancha acá y ahí está. Entonces eso te permite que entre más fácil, sin dañar y pueda observar más para allá. Porque esto que tiene acá es con aumento, o sea, te amplía la imagen. Porque si lo miras así, prácticamente no ves nada. Y cuando le haces esto para abajo, se ve todo. Literalmente se ve todo. La membrana timpánica, el color rojito o que esté cubierta por alguna capa de alguna micosis, ¿no? Algún hongo. Entonces esto para mí fue una divinidad, comprarme yo mi propio equipo médico. O sea, esta cosita tan sencilla, pero bueno, que no todos la tenemos, ¿no?
Y lo otro, que ya sí fue un lujo que quizás no necesitaba tanto, pero bueno, que a veces hay pacientes, como me pasó en Abasolo, que había un paciente que me tenían aprecio y yo me llevaba bien con ellos y la señora se la había caído, se partió la frente acá, se dio una heridita, necesitaba puntos. Y ellos no querían trasladarla porque la señora ya estaba cansadita, una persona con cáncer, ya en un estadio avanzado, estaba muy cansada, tenía una anemia increíble, muy cansada. Y yo le dije, no la muevan, yo les voy a hacer, o sea, darle los punticos. Ellos compraron la sutura, que es esto, ¿no? O sea, lo que les enseñé ahora mismo. Y yo con este equipo, fácilmente, no, esto me lo compré acá, disculpen. Yo solo compré por Temu, porque yo soy fan de Temu, ¿eh? Como dos pinzas así y una tijerita creo que fue lo que compré. Entonces se lo dejé cuando me fui de la misión, yo lo dejé allá, se lo regalé a Rosa, creo que fue. Y este me lo compré aquí. Este me lo compré acá. Pero esto sí ya viene siendo como un lujo, porque yo creo que esto existe en cualquier parte, cualquier clínica que vayas. En mi país, en los hospitales había, por lo menos pinzas y tijeras, todo, casi todo lo había. Esto sí no fallaba. Pero es que es rara vez que se usa, ¿no? Cuando hay una herida, pero ya. O para quitar puntos de una cesárea. Entonces son cosas que sí ya, por ejemplo, esto último sí es algo más personal mío, pero es un lujo, literalmente lo que les estoy diciendo que me puedo estar dando. Bueno, ya por último, existen otras cositas que te puedes comprar acá siendo médico y no siendo médico, o sea, existen en cualquier parte. De hecho, los otros días me dijeron de algún lugar que existía que te puedes comprar las soluciones salinas, los clorosódios, solución salina, lo que usamos para las hidrataciones de los pacientes, que también escasea en mi país. Eso lo puedes conseguir aquí en cualquier farmacia. Pero incluso hay abastecedoras de hospitales que tienen y que tú vas y puedes comprar. Me imagino que no sea a libre albedrío, ¿no? O sea, que cualquiera no puede llegar y comprar si no eres médico, me imagino, no sé. Pero bueno, aquí eso lo puedes conseguir con facilidad, incluso otros equipos o otras cosas que te van a facilitar tu trabajo si lo consideras así necesario. Lo último que quiero ya para cerrar el video es explicarles de esto, miren. Que ven ahí un bolígrafo, un lapicero o como ustedes le digan, no sé cómo dicen en su país. En mi país se le dice lapicero. Pero si me dice bolígrafo te voy a entender. Pero se le dice lapicero. Esto es lo último que quiero hablarles, que también para mí ha sido un lujo tenerlo acá. ¿Por qué? Porque en mi país es que nos adaptamos a que todo el Estado te lo tiene que dar. Y está mal. Es la mentalidad que nos han hecho creer de que todo te lo da el Estado. Eso está mal. Las personas tienen que trabajar, ganarse su dinero y con eso ves lo que quieres y lo que no quieras. O sea, lo que tú puedas llegar a alcanzar. Si tú quieres o lo necesitas, cómpralo, pero tú con tu esfuerzo. En mi país, independientemente de que te pagaban, yo me molestaba a veces cuando me decían que tenía que comprarme el lapicero para escribir. ¿Por qué? Porque se gastaba muy rápido. Porque había que escribir tantas mentiras, que había que meter en esos papeles, que se te gastaba a veces en una semana o menos de una semana, a mí se me gastaba un lapicero. Menos, yo creo que a veces en 3 o 4 días. Porque había que escribir mucho, como les digo. Entonces, el lapicero, como había que escribir mucho por cuestiones de políticas, no políticas, vamos a decirles que normas que tenían implantadas de algunos programas obsoletos ya, ¿no? Que ya ni funcionaban y sin embargo ellos lo querían seguir implantando. Hasta un cierto punto que ellos se dan cuenta, mira, podemos cambiar este programa y vamos a ponerle esto y vamos a disminuir estas consultas y bueno, después al final, pero antes no, eso no se podía cambiar y de buena la primera te lo cambiaban y te decían que sí. Bueno, esa cantidad de programas que existían, porque ellos no querían cambiarlo, entonces ellos querían que gastaras tu lapicero, que te compraste tú, haciendo esa cantidad de mentiras y programas. Entonces eso a mí me molestaba. Y decía, con el poco salario que me están dando, ¿para cómo? Que tengo a veces que ayudar a mis padres y darle mi salario a mis padres para que lleguemos a final de mes, también comprarme un lapicero que tengo que gastar con tus programas que no quieres cambiar. Eso me molestaba. Cosa que entendí acá y eso se lo agradezco a México. O sea, tú estás ganando dinero, cómprate tu lapicero. A ti nadie te tiene que regalar nada. Adáptate a comprarte tus cosas. No dependas de nadie ni del Estado. Cómpratelo. Y ahí aprendí yo de que ¿por qué antes me molestaba? Y ahora yo digo, hay que comprar, pero lo compro. Hay gente que te regala lapicero, que te regala bolígrafo y agradecido. Pero sí he entendido algo acá en México. Lo que necesitas, cómpratelo. No esperes que nadie te lo regale. Y de esta forma, con un bolígrafo, quiero terminar el vídeo y espero que hayas entendido lo que quise explicar y el mensaje que quiero darles les haya llegado. Para mí es un placer hacer videos para ustedes y que lo disfruten tanto como yo y que sean parte de nuestra historia, como siempre les digo. Nos vemos en un próximo videito que ya sería quizás para la semana que viene o vamos a ver. ¿Ok? Chao, chao.